Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una historia que, aunque pueda parecer salida de una película de suspense, tiene la crudeza de la vida real. Un instante banal que se convierte en un antes y un después irrevocable. Puede que no sobrevivas a algo que empieza tan simple como un dolor de cabeza al levantarte por la mañana. Lo digo en serio. Esa punzada inesperada puede ser la llamada silenciosa de un enemigo oculto. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿En qué ciudad? ¿En qué rincón del mapa? ¿Y qué hora marca tu reloj? Me gusta imaginar que mientras yo hablo, alguien en Madrid bosteza, otro en Sevilla se acomoda bajo las mantas y alguno en Buenos Aires aún pelea con el insomnio. Vuestros pequeños detalles son los que hacen que este espacio sea íntimo, casi como una sobremesa confidencial, pero en pijama. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Recuerdo con precisión la última frase que escuché de mi esposa. Me duele mucho la cabeza. Nada hacía sospechar que esas serían las últimas palabras que intercambiaríamos. Palabras cotidianas, casi triviales. Yo estaba de pie en el pasillo, con el maletín en la mano, medio preocupado por llegar a tiempo al hospital. Tómate este comprimido. Descansa. Te verás mejor después, le dije mientras se lo dejaba sobre la mesa de noche. El sonido de la puerta cerrándose tras de mí fue también, sin yo saberlo, el cierre de una vida compartida que, al menos en su forma anterior, jamás regresaría. Lo curioso de la memoria es que puede prolongar los instantes hasta el infinito. Esa salida rutinaria se me repite como un eco interminable. El cabello revuelto de mi esposa, la persiana aún bajada, dejando pasar un hilo de luz, el murmullo de la cafetera, en la cocina. El mundo entero parecía estar en orden. Hasta que unas horas después, me llamaron para decirme que había caído, fulminada. En mi consulta de neurología, donde he trabajado 4 décadas, no es inusual ver relatos similares. Gente que la víspera había reído, discutido por trivialidades, hecho planes para la semana siguiente, y de repente todo cambia en segundos. Creemos que la vida nos pertenece, que controlamos nuestros días, pero a veces, y he aprendido esto con los años, el cuerpo nos lanza advertencia que decidimos ignorar o maquillar con explicaciones cómodas. Es ahí donde empieza nuestra narración de esta noche. No quiero que piense nadie que exagero con tintes dramáticos, el ictus o accidente cerebrovascular. Es la primera causa de discapacidad grave en adultos y una de las principales de muerte en muchos países. Y está al acecho con la regularidad de un reloj siniestro. Imagínate, cada 18 minutos, alguien sufre un ictus en nuestro país. Es como una lotería macabra cuya tómbola no cierra jamás. Aquí viene un dato de esos que, si no lo escuchas antes de dormir, igual no lo recuerdas. De esas personas, 1 de cada 3 jamás regresa a su vida habitual, ni al paseo matutino, ni a preparar la cena favorita de sus nietos, ni siquiera a mantener una conversación normal. En muchas ocasiones, lo único que queda es un silencio obstinado en una cama. La paradoja es cruel.
Aproximadamente el 70% de quienes padecen un ictus habían recibido señales tempranas de su cuerpo, como si tuviéramos un sensor interno que intenta advertirnos algo va mal. Sin embargo, la mayoría de esas voces se descartan con un encogimiento de hombros. Será cansancio, será estrés, ya pasará. Y así, nos vamos empujando lentamente hacia el abismo. Yo suelo aconsejar a mis pacientes que adopten la mentalidad de los abuelos sabios de los pueblos, aquellos que no despreciaban un dolor repentino, sino que lo interpretaban como un aviso. Si la mula tropieza, no es porque sí, revísale las herraduras, decían. Aplicado a la salud, si tu cabeza parece estallar con una descarga súbita y desconocida, no confíes en la casualidad, consulta la causa. Esa vieja sabiduría de que el cuerpo avisa antes de rendirse es más contemporánea que nunca. Siguiendo con esta introducción, quiero compartir un pensamiento extraño. Desde hace años colecciono frases que escucho entre colegas. Una de las más inquietantes dice: todo médico acaba enfermo de aquello que mejor conoce. No sé si es superstición o estadística torcida, pero lo cierto es que cada guardia nocturna, cada historia clínica, me recuerda que yo también podría ser víctima. Y aunque la gente se ría cuando lo confieso, dormir con un tensiómetro al lado de la cama no es precisamente romántico, pero me da paz. En la narración de hoy, vamos a recorrer casos concretos, algunos trágicos, otros esperanzadores. Aprenderemos juntos qué señales nunca deben ignorarse y qué acciones mínimas pueden salvar una vida. Será un camino largo. Tú y yo lo recorreremos con calma, como quien pasea por un sendero al atardecer, y prometo alguna broma ligera en el trayecto para evitar que la tensión nos paralice. Ya sabéis, el humor también dilata los vasos sanguíneos. Es casi medicina preventiva. Y hablando de humor, déjame compartir uno de esos chistes tontos que siempre cuento en las salas de espera para romper el miedo. ¿Por qué los neurólogos nunca se pierden en la montaña? Porque siempre saben seguir la senda. ¿Neural? Sí. Vale. Es malo. Pero te prometo que siempre arranca una sonrisa nerviosa. Y créeme, mejorar el ánimo del paciente es ya media terapia. Ahora, cerrando este arranque, quiero que me acompañes en un ejercicio. Imagina que en este mismo instante se enciende una luz roja invisible dentro de tu cráneo. Un destello que dice: atención. ¿Lo ignorarías o saldrías corriendo a buscar ayuda? La respuesta a esa sencilla pregunta puede determinar tu capacidad para volver a salir de casa mañana caminando. Y por eso estás aquí escuchándome. Nos adentramos en la historia. Te aconsejo relajarte, pero mantener esa pequeña chispa de vigilancia en el corazón. No todo miedo es malo. El temor bien canalizado puede salvarnos. Y esta noche, lo que quiero es que aprendas a reconocer qué susurros de tu cuerpo merecen atención inmediata. A fin de cuentas, todos tenemos derecho a envejecer con gracia, viendo crecer a los nietos o cuidando del huerto. Nadie debería quedarse en el camino por pasar por alto un aviso encefálico disfrazado de dolor de cabeza pasajero. El silencio de mi consulta siempre se rompe igual. Un golpe en la puerta. Alguien entra. Y detrás de esa persona suele llegar un río de estadísticas invisibles. Yo lo sé, porque las he memorizado.
se me han quedado grabadas a fuego. Y esta noche quiero compartirlas contigo. Aunque no suenen bonitas, son cifras que hielan la sangre y que deberían tatuarse en la conciencia colectiva. Cada 18 minutos, alguien en nuestro país sufre un ictus. Piénsalo. Mientras lees o escuchas estas palabras, puede que en un barrio cercano una persona esté cayendo al suelo porque su cerebro no recibe sangre suficiente, o porque un vaso se ha roto como un cristal bajo presión. 18 minutos pasan volando. Es lo que tardas en ducharte con calma, o en elegir qué serie ver en la tele. Y sin embargo, en ese mismo lapso, la vida de alguien se arruina. Aquí viene la parte dura. De cada 3 personas que caen en esa ruleta macabra, una jamás regresa a su rutina. No hablamos solo de muerte, también de la pérdida irreversible de funciones, de ser un extraño en tu propio cuerpo. Puede que despiertes, pero la mitad del cuerpo ya no obedece, o las palabras se pierden como globos que se esconden en el cielo. Y lo impresionante, lo que casi me indigna, es que la mayoría de esos ataques podrían haberse evitado. Se calcula que el 70% de los pacientes que sufrieron un ictus reconoció haber sentido avisos previos. ¿Te imaginas? 7 de cada 10 tuvieron señales, pero pensaron, seguro que se me pasa. Es como ver humo en la cocina y conformarse diciendo, ya se apagará solo. Ese es el drama. No es que el fuego aparezca de repente, es que fingimos no verlo. Aquí conviene detenernos en un punto curioso de la ciencia. En neurología, aún discutimos si todos los llamados síntomas centinela serían de verdad predictivos. ¿Un dolor súbito siempre significa peligro? ¿O hay casos en los que el azar nos juega malas pasadas? Esa es una polémica viva en congresos de neurólogos. Algunos defienden que la sobrealerta puede hacer colapsar los servicios de urgencias. Otros, que exagerar la precaución salva más vidas que cualquier protocolo frío. No está cerrado. Y probablemente no lo estará nunca. Mientras tanto, yo prefiero que el miedo se equivoque, pero que el paciente siga vivo. Recuerdo un anciano que tuve en consulta, con ese espíritu de sabiduría práctica que solo dan los años. Me miró y me dijo, «Doctor, cualquier dolor repentino a mi edad lo tomo como si fuera una sirena de ambulancia. Y si me equivoco, pues me río, pero si acierto, me salvo». Esa frase la repito a menudo, porque condensa un principio fundamental. La prudencia y la risa son 2 verdaderos elixires de longevidad. Lo dijo un señor de 87 años, que había sobrevivido a una guerra y a 2 infartos. Y créeme, su palabra pesaba más que 100 estudios científicos. De cifras también vive la medicina, aunque rara vez nos gusten. Déjame traerte otra, menos conocida y casi extravagante. En un estudio europeo de hace unos años, se comprobó que los accidentes cerebrovasculares se presentan con mayor frecuencia los lunes, especialmente en la franja de la mañana. ¿No te parece extraño? Los investigadores especulan con que el estrés del inicio de la semana y los cambios en la presión arterial al madrugar estarían detrás de este fenómeno. Aún no es concluyente, pero imagínate, odiar los lunes ya no sería cuestión de costumbre, sino de supervivencia. Mientras te cuento esto, inevitablemente se dibuja en mi cabeza una especie de reloj macabro.
Sus agujas avanzan sin cesar. Y cada 18 minutos cae una ficha de dominó en la mesa. A veces me gustaría proyectar esa idea sobre una pantalla gigante en las plazas. Un contador que desciende sin piedad, recordándonos lo vulnerables que somos y lo necesario que es cuidar cada día. Por supuesto, siempre habrá quienes digan, no me digas esas cifras, me angustian. Y yo lo entiendo, pero hay verdades que deben incomodar. Si no incomodan, no mueven a la acción. A lo largo de mi vida profesional, he repetido hasta la saciedad una máxima. Lo que no se mide, no se mejora. ¿Quieres mejorar tus posibilidades de vivir sano más tiempo? Pues empieza por aceptar que los números no son magia, sino la fotografía más fiel del terreno que pisamos. Me gusta integrar un toque irónico para suavizar la seriedad. Digo a menudo, si el ictus no respetó a mi vecino del quinto, que hacía yoga, comía aguacate y presumía de cardio en la bici estática, mucho menos va a respetar al resto de nosotros, que salimos corriendo, desayunando cualquier cosa. Y no lo digo para burlarme, sino para recordarnos que nadie está blindado. Eso sí, reducir las probabilidades, eso sí podemos hacerlo. Este es el momento en que me gusta lanzar una pregunta absurda, pero reveladora. Si en la salida de tu casa hubiese un cartel que dijera, cada 18 minutos golpea un ladrón, ¿saldrías sin cerrar la puerta? Yo creo que no. Pues bien, esa es la frecuencia con que la enfermedad acecha. Y sin embargo, caminamos confiados, como si no existiera ninguna amenaza. Quizá, a este segundo tramo de la historia, deba quedarse grabado en tu mente con una imagen sencilla. Un cronómetro que pita cada vez que alguien cae en alguna parte. Imagínalo marcando 18 minutos, tic, y de nuevo, otra vida transformada. Esa es la magnitud de lo que enfrentamos, y es lo que me motiva a seguir hablando esta noche contigo. Aquí, con calma y cierta dulzura, pero sin edulcorar la realidad. Lo que los médicos llamamos dolor en trueno es, sin exagerar, uno de los avisos más aterradores que el cuerpo puede enviar. Imagina un destello en mitad de la cabeza, como un rayo repentino que parece dividir el cráneo en dos. No avisa con suavidad, no va creciendo poco a poco como una migraña conocida. Se abalanza sin permiso, de golpe, con la violencia de una tormenta inesperada. Muchos pacientes lo describen como el peor dolor de su vida, aunque no todos tuvieron tiempo de decirlo en voz alta. Y si digo que aterra no es por asustar, sino porque como neurólogo he visto demasiadas veces cómo empieza así la tragedia. Una persona sana, con proyectos, de pronto siente una punzada brutal, como si un relámpago hubiera estallado dentro de su propio cerebro. El primer impulso casi siempre es la negación. ¿Será tensión? ¿Será que no he dormido? Piensan. Se toman un analgésico, se tumban un rato en el sofá, y ese rato puede ser el último compás antes de que el aneurisma se rompa o la arteria se obstruya del todo. Lo inquietante es que incluso cuando los pacientes llegan a urgencias, este tipo de dolor pasa a veces desapercibido. Una radiografía básica o un escáner inicial pueden no revelar nada. Allí es cuando los médicos debemos tener la oreja muy atenta, porque el trueno no miente cuando alguien te dice,
Jamás había sentido semejante dolor. Debemos escuchar, como si nos gritara un altavoz. Sin embargo, y lo confieso con pesar, demasiadas veces el protocolo frío ha prevalecido sobre la intuición. Y el paciente ha sido enviado de regreso a casa solo para regresar horas después en estado crítico. Aquí viene un detalle extraño y fascinante. Algunos estudios advierten que el dolor en trueno puede preceder a un sangrado cerebral completo por días o incluso por semanas. Es como si la naturaleza nos ofreciera una tarjeta roja, un ensayo general del desastre. Y aún así, 9 de cada 10 personas no buscan atención inmediata. Tal vez porque la mente humana siempre quiere posponer lo incómodo, o porque sobreestimamos nuestra fortaleza. Aclaremos un matiz académico que aún se debate. ¿Es siempre el dolor en trueno señal inequívoca de aneurisma? Pues no. Existen casos aislados en los que no hay lesión grave detectable, lo que lleva a los investigadores a plantear: ¿acaso nuestro cerebro puede producir descargas de dolor extremo sin causa orgánica fatal? El debate sigue abierto. Yo, mientras tanto, aplico la regla que me enseñó un veterano maestro. Más vale tratar como crítica una falsa alarma que ignorar el verdadero incendio. Déjame suavizar un poco el tono con un chascarrillo. Una vez, en una charla pública, expliqué que este dolor podía sentirse como un rayo en la cabeza. Un señor levantó la mano y soltó: «Doctor, yo prefiero un trueno en la cabeza a un suegro en la cocina». Te puedes imaginar la carcajada general. El humor es también medicina, ya lo decía antes, y quizá el consejo escondido ahí es simple. No podemos controlar los rayos, pero sí podemos preparar un techo sólido para cuando caigan. Cuando hablo de prepararse, no me refiero a vivir obsesionados. Esa no es vida. Lo que quiero inspirar es un estado de vigilancia amable, ser capaces de distinguir lo usual de lo inusual. Un dolor normal, ese que conozco desde hace años, el que aparece tras mucho café o tras horas frente a la pantalla. Vale, puedo manejarlo. Pero si un día me despierto con algo rotundo, descomunal, nunca antes experimentado, entonces debo activar las alarmas. Una anécdota que me encanta repetir. Un paciente de 60 años que cuidaba viñas en La Rioja me dijo que identificó su aneurisma porque el dolor le llegó como una vendimia furiosa. Doctor, era como tener todas las uvas estallando dentro de la cabeza a la vez. Esa descripción poética me sigue pareciendo inolvidable. Quizá porque demuestra que incluso en medio del pánico, el ser humano busca imágenes para comprender lo incomprensible. La metáfora le salvó. Entendió que aquello no era una jaqueca más, y corrió a urgencias. Allí pudimos operar a tiempo. No olvides nunca este principio de sabiduría popular. Cuando el cielo truena de improviso, busca refugio sin demora. Los ancianos en los pueblos lo sabían desde siempre. Y en salud funciona igual. Si tu cuerpo truena, no juegues a valiente. Corre a resguardarte. He visto demasiadas vidas truncadas por confundir orgullo con fortaleza. Quiero dejar una imagen clara al cerrar esta sección. Visualiza el cielo de verano, sereno, y de repente, un fogonazo cegador que lo parte en dos. No importa que dure un segundo, ese único instante basta para cambiar la naturaleza de la tormenta. Asimismo, es este dolor. Breve,
pero transformador. Y tu única respuesta sabia es escucharlo. El trueno en la cabeza no es un ruido de fondo, es la alarma principal, el SOS definitivo, la llamada a salir de inmediato a buscar ayuda. La historia de Ji-yoon me acompaña como una sombra que nunca se disipa del todo. La recuerdo joven, apenas 44 años, madre de 2 niños revoltosos, dueña de una casa llena de vida. En mi memoria, aparece siempre con una sonrisa amplia, porque según me contaba su esposo, hacía chistes incluso mientras cocinaba. Pero también recuerdo, con una punzada amarga, que fue una de esas vidas que se apagaron no por falta de oportunidades, sino por no reconocer a tiempo los gritos del cuerpo. 3 días antes del final, Ji-yoon había sentido pequeñas molestias en la nuca. Era un dolor que le recorría como un hilo tensado, desde el cuello hasta la coronilla. Pensó que tal vez había dormido mal, o que necesitaba cambiar la almohada. La tarde anterior a su ingreso, notó que la vista se le nublaba de repente, como si un cristal empañado hubiera caído sobre sus ojos. Lo comentó en medio en broma, diciendo, ya necesito gafas de señora mayor. Nadie rió esa vez. Solo se quedaron con el comentario en la mesa. Y ahí estaba el aviso que su cuerpo lanzaba. Un aneurisma a punto de ceder. Aquella mañana, al incorporarse junto a su cama, sintió el golpe inconfundible, el dolor en trueno. Nunca había sentido algo así. Parece que alguien me destroza la cabeza por dentro, alcanzó a decir. El esposo, desesperado, la llevó de inmediato al hospital universitario. Parecía hacer todo lo correcto. Llegó a urgencias. La sentaron frente a un médico que le solicitó un TAC sencillo. La pantalla mostró lo de siempre. Nada concluyente. El diagnóstico asignado, migraña. Y con una receta de analgésicos, fue de vuelta a casa. Aquí está la parte amarga. Los tomógrafos convencionales solo detectan hemorragias claras en un 60% de los casos. Es decir, 4 de cada 10 pacientes regresan a casa con un aneurisma latiendo a punto de explotar y sin diagnóstico. Y lo más duro, muchos colegas ni siquiera consideran pasar de inmediato a pruebas más finas como la angiotac o la resonancia. Eso lastró a Ji-yoon. Aquella misma noche, mientras intentaba dormir, el aneurisma cedió por completo, colapsó. La sangre inundó sus meninges y jamás volvió a despertar. Su esposo, temblando y con los papeles en la mano, irrumpió semanas después en mi consulta. No era rabia lo que traía, era una tristeza humillante. Doctor, tan difícil era comprobar un poco más. Tan imposible era haberla salvado. Yo no supe qué contestar más allá de un silencio que pesa 1 hora en mi pecho. Porque la verdad es que sí había esperanza. Detectar ese aneurisma con la prueba adecuada. Intervenirlo antes del colapso. Darle más minutos a su vida. Este caso siempre me hace pensar en una especie de crueldad burocrática de la medicina. Los protocolos existen para ser seguidos, pero a veces se convierten en cadenas que atan la sensibilidad clínica. El dolor en trueno debería abrir todas las cerraduras, y sin embargo, se banaliza, se interpreta como otra migraña más.
Aquí hay un debate abierto que discutimos mucho en congresos. ¿Hasta qué punto conviene reservar las pruebas avanzadas para algunos? ¿No sería mejor hacerlas extensivas, aunque supongan más gasto, para no perder a quienes podrían salvarse? La respuesta no es fácil. La medicina es también economía, aunque cueste admitirlo. Aquí recuerdo la frase de un anciano gallego que atendí una vez y que resume la sabiduría de los mayores. Lo caro es enterrar a un padre de familia en la flor de la vida. Lo barato es el examen que podía habérselo evitado. Aquellas palabras aún suenan en mí como un refrán irrefutable. Para descontracturar un poco tanta pesadumbre, confieso que hay días en que me obligo a recordar anécdotas ligeras de mis pacientes. Ji-Yun, por ejemplo, tenía la costumbre de llevar siempre caramelos de miel en el bolso. Hasta en la sala de espera, ofrecía uno a cualquiera que tosiera un poco. Una vez, en medio de los nervios de la consulta, me tendió un caramelo y me dijo: «Doctor, con esto seguro se entera mejor». Y sí, me lo comí y terminé la cita con un poco más de energía. Estos recuerdos dulcifican la amargura y me recuerdan que detrás de cada aneurisma no hay solo un diagnóstico. Hay risas, frases, caramelos. Lo extraño es pensar cómo una vida puede depender de que un radiólogo esté inspirado un lunes por la mañana, o de que un médico de guardia tenga la empatía de escuchar más allá de un informe frío. Me sigue pareciendo injusto, aunque sé que la medicina nunca será infalible. Lo mínimo que podemos hacer es insistir, pedir, exigir pruebas cuando sentimos que algo en nuestro cuerpo grita. Imagina por un instante que eres Ji-Yun. Esa mañana llegas a urgencias y el médico te dice: «El TAC simple está limpio, vaya a casa». ¿Te quedarías tranquilo o insistirías? «Haga otra prueba, doctor. Jamás he sentido este dolor». La mayor parte de nosotros, por miedo a incomodar, bajaría la cabeza y se marcharía. Pero lo que yo te pido esta noche es que aprendas. Tu voz en el hospital puede ser tu mejor salvavidas. La historia de Ji-Yun no la cuento solo por tristeza. La cuento porque quiero que cada vez que alguien aquí experimente un dolor en trueno, recuerde su nombre como un mantra y decida no callar, gritar, insistir, reclamar. Que esa sea la herencia invisible de su vida truncada, el aprendizaje de miles. El tiempo es un verdugo implacable cuando hablamos de ictus. En medicina, usamos un término que suena casi épico: la ventana terapéutica. A mí me gusta llamarla, con crudeza, la ventana invisible, porque está ahí, no se ve, y se cierra a una velocidad que asusta. Déjame ponerte en situación. Si un vaso cerebral se obstruye o se rompe, la zona del cerebro a la que alimenta comienza a morir en cuestión de minutos. Cada 60 segundos, millones de neuronas se quedan sin oxígeno, y esas neuronas no van a regresar jamás. Imagina un incendio forestal. Si llegas cuando aún huele a humo, con un cubo de agua puedes evitar que se propague. Pero si llegas 6 horas después, el bosque será cenizas. Pues así de literal funciona el tiempo en las emergencias neurológicas. El consenso médico es claro. Dentro de las 3 primeras horas, hay un 90% de probabilidades de recuperar casi la normalidad si se actúa correctamente, con fármacos trombolíticos
o intervención rápida. A las 6 horas, esa probabilidad desciende al 40%. Y al llegar a las 12, ya solo queda un 10%. Es como si jugáramos una partida de ajedrez, donde las piezas van desapareciendo solas a medida que pasa el reloj. No sabes la cantidad de veces que he oído la frase, pensé que se me pasaría. Personas que sufrieron una asimetría facial repentina, pérdida de fuerza en un brazo, o esa tormenta en la cabeza, y que optaron por recostarse un rato, esperar a que mejorara, mirar las noticias antes de decidir. Cuando llegaron a urgencias, la ventana ya se había cerrado. Y entonces, nuestros esfuerzos como médicos solo pueden paliar las consecuencias, pero jamás revertir la devastación. Y si te parece que exagero con lo de los minutos, aquí va un dato curioso. Estudios recientes estiman que cada hora sin tratamiento equivale a envejecer 3 años y medio. Tu cerebro, 3 años y medio comprimidos en 60 minutos. Ese cálculo, aunque un poco metafórico, ayuda a comprender lo que siempre repito, cada minuto cuenta. Esto abre también en un debate científico que agita congresos. Y si logramos ampliar esa ventana de tiempo, algunos grupos investigan fármacos protectores que mantengan vivas las neuronas un poco más. Otros experimentan con técnicas de enfriamiento cerebral o cateterismos ultrarrápidos. Pero por ahora, la regla sigue siendo la misma. La primera hora es la más sagrada. No hay negociación posible con el reloj. En realidad, los mayores llevan siglos sabiendo esta verdad, sin escáneres ni protocolos. Piensa en esos refranes. Quien madruga, Dios le ayuda. O, más vale prevenir que curar. Son fórmulas de sabiduría práctica que aplican perfectamente. Cuando el cuerpo lanza señales, no esperes a que se vayan. Madruga en tu propia salvación. Actúa antes de lamentar. Permíteme contarte una historia que mezcla esta realidad con un toque insólito. Un paciente mío relató que cuando su esposa comenzó a arrastrar las palabras, él lo interpretó como que estaba bromeando, imitando a un locutor. Esperó 20 minutos riéndose antes de comprender que no era una farsa. Y ese malentendido se llevó sus probabilidades de plena recuperación. Y cada vez que lo cuenta, él mismo dice, «Doctor, el chiste más caro de mi vida. Cruel, pero real». También existe este elemento extraño. No pocas personas experimentan un breve alivio inicial. El dolor bajó, la fuerza regresó un poco, el habla mejora, y entonces creen que el peligro ha pasado. Pero lo que ocurre es lo contrario. El cerebro se reorganiza en falso, como una lámpara que parpadea antes de fundirse por completo. Esa mejoría transitoria se llama ictus en evolución, y es el último alto en el camino antes del precipicio. El asunto del tiempo tiene otra dimensión, más amarga. Muchos pacientes viven lejos de hospitales que puedan aplicar tratamientos especializados. En zonas rurales, solo trasladarlos puede llevar más de 1 hora. Y ese retraso, ya lo sabes, se traduce en tejido cerebral perdido. En congresos suele abrirse un debate muy humano. ¿Cómo garantizar que todos tengan acceso al mismo reloj? La medicina puede tener soluciones increíbles, pero de nada sirven si no llegan a quien las necesita.
Yo suelo explicarlo con un ejemplo sencillo. Si rompes una tubería en casa y solo llamas al fontanero 6 horas después, no esperes que tu parquet siga intacto. El agua habrá arruinado todo. Con los vasos cerebrales ocurre igual. ¿Y sabes cuál es nuestra mejor defensa? Reconocer los síntomas de inmediato, no dar rodeos y llamar enseguida a emergencias. Hay gente que pierde más tiempo buscando el cargador del móvil que marcando al servicio de urgencias. Aquí viene mi momento ligero de la sección. Una vez en clase, dije que el cerebro, cuando falta oxígeno, envejece con rapidez. Un estudiante levantó la mano y preguntó, ¿eso quiere decir que mis líos amorosos también envejecen el cerebro, porque me dejan sin aire? Tuve que reírme y responder, sí, pero ese tipo de hipoxia no te provocará un ictus, solo poemas malos. En medio de tragedias y estadísticas, estas pequeñas bromas me devuelven humanidad. Quiero que mantengas esta imagen clara. Un reloj de arena gigantesco que comienza a vaciarse en el momento exacto en que un dolor en trueno aparece, o que tu cara se tuerce inesperadamente. Cada grano que cae son neuronas muriendo, pedacitos de memoria, de lenguaje, de movimiento. La única forma de salvar el máximo es actuar ya. El tiempo en la neurología no es oro, es vida pura. Cada vez que recuerdo lo ocurrido con Ji-Yoon y con tantos otros, lo que me golpea con más fuerza no es solo la rigidez de los números, ni siquiera la biología cruel del cerebro cuando se queda sin oxígeno. Lo que más duele es la sensación de oportunidad perdida. Esa impresión de que el destino entregó una llave y nadie la usó para abrir la puerta. No exagero al decir que gran parte de mi experiencia como especialista ha sido convivir con esa frustración. Explicarle a familias enteras que el daño ya estaba hecho, que el reloj había ganado otra vez. Imagina por un momento la escena típica. Un marido o una hija que corren por los pasillos con papeles en la mano, informes de centros de salud previos, intentando encontrar un culpable. En sus ojos se lee claramente la pregunta sin voz. ¿Y si hubiéramos insistido más? ¿Y si hubiéramos pedido otra prueba? Y mi silencio como médico no hace sino confirmar que la oportunidad estuvo ahí, a un paso, y se escapó. El problema no es solo individual, es también estructural. En urgencias, a veces todo se reduce a protocolos rápidos, a clasificaciones semiautomáticas, migraña, estrés, tensión cervical. Y entre tanto, el aneurisma sigue palpitando, invisible, como un temporizador. Aquí es donde surge la eterna polémica en nuestras reuniones. Debemos priorizar la eficiencia y reservar los recursos complejos, o debemos abrir la puerta de par en par ante cada síntoma grave, aunque eso suponga saturar los sistemas. Yo, a mi edad, ya no tengo dudas. Prefiero tropezar con falsas alarmas que llorar una vida real. Lo curioso, pues que, cuando reflexiono, me doy cuenta de que los ancianos del pueblo donde crecí tenían una versión muy simple de esta mirada. Decían, más vale parecer exagerado que quedarse corto con la salud. Esa sabiduría popular, tan llana, expresa mejor que 100 artículos científicos el espíritu necesario, porque, si lo piensas,
Por más sofisticada que sea la medicina, la esencia sigue siendo la misma: atender al que sufre y no minimizarle la voz. Un hecho raro que siempre sorprende a mis alumnos es este: en tanto que los aneurismas cerebrales son peligrosos y, cuando se rompen, devastadores, también existe un buen porcentaje que jamás llegan a romperse. Se detectan por casualidad, al hacer pruebas por otros motivos, y durante años los pacientes conviven con ellos, a veces sin necesidad de operarse. Es decir, la naturaleza es caprichosa. No todos los globos inflados en nuestro cerebro explotarán, pero ¿quién se atreve a apostar a ese azar? Aquí nace otra discusión en la comunidad médica. ¿Debemos operarlos todos o esperar? La decisión aún hoy provoca duros debates, porque cada intervención conlleva riesgo y cada espera, incertidumbre. Te confieso que cuando llevo horas de consulta y noto que el ambiente se tensa demasiado, suelo contar un pequeño chiste que aprendí de un viejo profesor. La diferencia entre un aneurisma y mi jefe es que el aneurisma puede pasar desapercibido. Mi jefe nunca. Ese humor negro de hospital sirve para relajar, incluso a quienes más seriedad traen encima. Sí, sé que no es el mejor chiste del mundo, pero un par de sonrisas que se cuelan en medio del miedo son casi milagrosas. Volviendo al dolor en trueno y a los episodios de confusión diagnóstica, hay algo que quiero que quede muy claro: el paciente tiene derecho a insistir. Esa es la lección de oro. No se trata de ser irrespetuoso con los sanitarios, sino de recordar que uno carga con su propio cuerpo. Y es legítimo exigir que se mire con lupa lo que grita tan fuerte. Si un médico descarta con demasiada soltura, el paciente puede y debe decir: doctor, no había sentido nada parecido nunca. Necesito más pruebas. Esa frase puede ser la diferencia entre una anécdota y una tragedia. Las oportunidades perdidas dejan huella también en nosotros, los médicos. Yo guardo aún en mi despacho un pequeño marco con una frase: el trueno en la cabeza es el último SOS. Lo puse precisamente para que ni mis pacientes ni yo olvidemos que subestimar un síntoma puede ser fatal. Y sí, lo confieso, muchas veces me he preguntado si mi vida profesional no es, en realidad, una continua batalla contra la indiferencia, porque el mayor enemigo del diagnóstico es esa tentación de pensar: seguro que no será nada. La longevidad enseña que, si algo hemos de heredar de los mayores, es la perseverancia. Un anciano que conocí de 90 años decía entre risas: doctor, yo no vivo porque sea fuerte, vivo porque soy cabezón, insisto hasta que me miran. Y, sorprendentemente, ahí estaba su receta para la supervivencia. Para cerrar esta parte, quiero que imagines la escena de otra forma. En lugar de un esposo desesperado pidiendo explicaciones tras la tragedia, imagina que ese mismo hombre regresa con su mujer viva, después de haber insistido hasta que le hicieron la prueba correcta. La diferencia entre un escenario y otro está a veces en menos de media hora de tiempo, o en una palabra repetida con firmeza. No es magia, es determinación. Y si de esta sección puedes llevarte un aprendizaje, es este: nunca permitas que tu dolor sin precedentes
se archive como una consulta más. Tu voz puede ser el salvavidas que impida que la oportunidad vuelva a perderse. La balanza de la vida no siempre se inclina hacia la fatalidad. Existen también historias que me gusta considerar las victorias silenciosas. Pequeñas epopeyas personales donde la rapidez y la prudencia logran torcerle el brazo al destino. Uno de los mejores ejemplos es el del señor Park, un empresario retirado que sigue estando en mi lista mental de pacientes que demuestran que la información bien usada puede salvar vidas. Park había trabajado toda su vida en el sector empresarial, así que, con la jubilación, decidió cuidar de sí mismo, casi como si llevara una agenda corporativa. No fallaba a sus rutinas, 3 mañanas de piscina a la semana, menos sal en la comida, y un pequeño ritual cada día al levantarse, medirse la presión arterial. Me contaba entre risas que lo hacía con la seriedad de un contable, apuntando cifras en una libreta con bolígrafo azul. «Doctor», me dijo una vez, «si controlo mis cuentas, ¿cómo no voy a controlar mis arterias?» Y tengo que admitir que no era mala filosofía. La anécdota clave ocurrió en un campo de golf. Estaba con amigos, disfrutando de una mañana soleada, cuando de pronto sintió el fogonazo, un dolor en trueno que lo derribó a la hierba. No quiso fingir ni minimizarlo. En ese mismo instante soltó el palo, pidió ayuda y dijo con claridad: «Esto no es un dolor normal. Llévenme ya al hospital». Fue transportado con rapidez al servicio más cercano y, nada más llegar, insistió: «Por favor, quiero un estudio vascular. Nunca he sentido esto». Esa actitud proactiva, casi testaruda, fue lo que marcó la diferencia. La tomografía adicional reveló un pequeño aneurisma que ya se estaba filtrando. Una especie de globo debilitado en la pared de la arteria, que aún no se había roto del todo, pero ya permitía que la sangre goteara lentamente. Era la famosa fuga centinela. Lo operamos de urgencia. 3 horas en quirófano. Y al terminar, Park respiraba estable y sonriente, aún con la máscara de oxígeno. 3 días después, estaba de pie, caminando otra vez, con la gratitud enorme de alguien que intuye la magnitud de lo que escapó. Ese caso me dio pie para una reflexión curiosa. Algunos pacientes parecen venir preparados, con manuales de supervivencia propios. Park me confesó que tiempo atrás había visto un programa de televisión donde se hablaba del dolor en trueno como señal de peligro y que, justo por eso, se movió rápido. Piensa en ello, un fragmento televisivo absorbido con atención, unido a una personalidad disciplinada, terminó siendo el escudo contra la tragedia. En la academia, aún debatimos acerca de la utilidad real de la educación comunitaria. Muchos dudan. ¿Cuántas personas se salvan gracias a la información divulgada? ¿Y cuántas se angustian inútilmente por un dolor pasajero? Yo soy de los que piensan que, incluso con margen de error, más vale sembrar la alerta a que. El caso de Park es mi argumento favorito para defender esa postura. La sabiduría de la vejez, una vez más, también se cuela entre estas líneas. Park, tras recuperarse, me dijo: «Con los años uno se da cuenta de que ser prudente no es ser cobarde, es ser sabio».
Los jóvenes piensan que todo se cura con descanso. Los viejos sabemos que esperar demasiado a veces es lo último que hacemos. Era un modo rotundo de confirmar que la experiencia vital es otra forma de medicina. Y hablando de ironías, permíteme contarte otra anécdota humorística relacionada con Park. En una revisión posterior, me mostró una fotografía de sus nietos en el móvil y me dijo con un guiño: «Doctor, gracias a usted, puedo seguir aguantando cómo me vacían la nevera cada fin de semana». Yo le respondí: «Créame, es mejor perder yogures que perder recuerdos». Se rió con fuerza y la sala entera le siguió. El humor, nuevamente, funcionando como vitamina oculta. Esa gratitud le llevó incluso a convertirse en una especie de promotor improvisado. En los meses que siguieron, comenzó a hablar en su club de golf sobre la importancia de actuar rápido. Llevaba fotocopias con explicaciones básicas y las repartía entre sus compañeros como si fueran invitaciones. Un evangelizador del cuidado cerebral. Y lo cierto es que, gracias a esa actitud, otros 2 amigos suyos fueron diagnosticados a tiempo y tratados. El efecto dominó, pero amigo mío, aquí con final feliz. ¿Qué enseña todo esto? Que la vida no solo se sostiene con bisturís y fármacos. A veces se sostiene con pequeñas decisiones cotidianas. Medirse la presión, no normalizar un dolor brutal, exigir una prueba adicional. Y lo mejor es que esas armas están al alcance de todos. No hace falta ser médico para salvar tu propio futuro. Basta con escuchar a tu cuerpo y no callar. Así que guarda la historia de Park en tu memoria. Haz de su prudencia un ejemplo, porque la supervivencia, muchas veces, no es cuestión de suerte, sino de carácter. Y en su caso, ese carácter valiente y previsor se convirtió en la diferencia entre una lápida temprana y la risa de un abuelo rodeado de nietos. Lo que se escondía en los vasos cerebrales de Park y que apenas logramos detener a tiempo, es algo que merece una explicación reposada, porque a menudo hablamos de aneurismas como si todos supiéramos en qué consisten realmente. Y la verdad es que ni muchos pacientes, ni parte de la población, logran visualizarlo del todo. ¿Qué es un aneurisma cerebral? Podría contarse en términos técnicos, pero prefiero que lo imagines con imágenes caseras. Piensa en una manguera de jardín vieja. En algunas zonas, la goma se ha debilitado con el sol y la presión del agua. Si sigue pasando líquido por ahí, en ese punto se forma una burbuja. Mientras aguanta, no pasa nada. Pero si la burbuja estalla, el agua sale disparada y moja todo a su alrededor. Eso mismo son nuestros vasos, tubos finísimos, encargados de llevar sangre al cerebro. Y cuando un segmento se debilita, aparece esa bolsita inflada en la pared que llamamos aneurisma. Si revienta, la sangre invade donde no debe, y el resultado es devastador. Lo curioso es que no todos los aneurismas son iguales. Algunos son tan pequeños que permanecen invisibles durante años. Otros crecen con prisa, tensando la arteria como si el reloj marcara la cuenta atrás. ¿Por qué ocurre? Y aquí entramos en un terreno aún en debate. Algunos estudios sugieren un factor genético. Ciertas familias parecen acumular más casos, como si en su código existiera una predisposición.
al debilitamiento de las paredes vasculares. Y otros señalan al estilo de vida, hipertensión, tabaco, exceso de alcohol. Al final, probablemente sea una mezcla de herencia y hábitos. Y aquí, quiero detenerme en una información curiosa que siempre sorprende. Existen pequeños aneurismas que jamás llegan a dar problemas, casi convivientes pacíficos. Se descubren de casualidad, en pruebas por otra causa, dejan perplejo al paciente, y los médicos decidimos vigilar en vez de operar. La paradoja es que uno puede vivir tranquilamente con una burbuja dormida dentro de la cabeza que nunca explotará. Y esa incertidumbre misma se convierte en un peso psicológico enorme. Como decía un paciente mío, doctor, es como vivir con un globo de feria sobre el sofá, sin saber cuándo se desinflará ni si explotará en mi cara. La medicina no tiene aún una respuesta unánime. Debemos intervenir todos los aneurismas, aun los más pequeños, con el riesgo quirúrgico que conllevan, o solo los que muestran signos de crecer. Y esta es una de esas discusiones que más dividen en la comunidad científica. Hay cirujanos reticentes a operar lo innecesario, y hay neurólogos que preferimos la cirugía temprana. Lo cierto es que la balanza entre riesgo y prevención no es universal ni sencilla. Cada caso es un dilema ético y clínico. Los abuelos, con su sabiduría, ya hablaban de burbujas y globos, aunque sin conocer de anatomía. Lo hinchado, tarde o temprano, se revienta, solía decir mi abuelo, refiriéndose a la fruta demasiado madura o a una rueda de carretilla. Y, curiosamente, esa observación cotidiana resume perfectamente el principio del aneurisma. Un punto débil, expuesto a presión constante, terminará por ceder. Déjame aligerar la seriedad con un recuerdo humorístico. Una vez expliqué a un grupo de pacientes con aneurisma la metáfora de la manguera. Uno de ellos me interrumpió con una sonrisa y dijo, «Doctor, ¿y si no riego el jardín? ¿Así me salvo?» Me hizo reír de buena gana mientras le aclaraba que, por desgracia, la sangre circula, aunque no lo invitemos. Pero aquel momento alivió la tensión de quienes estaban aterrados tras escuchar el diagnóstico. Y es que aprender entre risas siempre deja mejor huella que hacerlo entre lágrimas. También existe un detalle extraño relacionado con los aneurismas que poco se menciona. La asociación que han observado algunos estudios preliminares entre estos y el tejido conectivo en otras partes del cuerpo. Personas con ciertas alteraciones del colágeno parecen más vulnerables, como si el cuerpo entero pregonara una fragilidad oculta. Un hilo fino que conecta piel, articulaciones y vasos sanguíneos. Aún no es una certeza, pero añade un matiz fascinante. Quizá todo el cuerpo cuenta la historia de lo que ocurre en lo profundo del cerebro. Lo más importante, sin embargo, es que la población general aprenda a conectar los síntomas externos con la posibilidad de que dentro esté ese globo oculto. Nadie puede adivinarlo con seguridad, pero escuchar los avisos cambia el desenlace. Si tengo un dolor jamás vivido, súbito e intenso, no puedo despacharlo como simple estrés. No importa si estoy de vacaciones, bailando o leyendo, debo tomarlo como un trueno cerebral.
Visualiza tu cerebro como un palacio lleno de cañerías finas y delicadas. Algunas llevan décadas resistiendo, otras muestran grietas casi invisibles. Tu tarea no es obsesionarte, pero sí recordar que, mientras estén en buen estado, mantendrán tu memoria, tu lenguaje, tus movimientos. Ignorar un aviso, en cambio, puede dejar ese palacio inundado en segundos. El aneurisma, en su esencia, es un engañoso compañero, silencioso, paciente, invisible. Solo grita en el último momento, cuando la piel de su globo ya no resiste. Y ahí, como he insistido, desde que empezamos este relato, la única opción es escuchar el trueno en la cabeza como un S o S final. Las alarmas que envía el cerebro no siempre se manifiestan en forma de un trueno devastador. Existe otra señal, más sutil, más engañosa, que puede arrastrarse durante semanas y transformar la vida en un puzzle incomprensible. Los dolores, que cambian según la postura. Me refiero a esas cefaleas que se alivian al tumbarse y que se intensifican en cuanto la persona se pone de pie. Una de las historias que más me marcó fue la de Kim Mi-young, una mujer de 50 años que llegó a mi consulta llorando, convencida de que se estaba volviendo loca. Nadie me cree. Doctor, dicen que exagero o que es la menopausia, pero yo siento que mi cabeza va a estallar en cuanto me levanto. 3 meses llevaba sufriendo esa tortura diaria. De pie su dolor era demoledor, como si litros de agua se precipitaran contra las paredes de su cráneo, tumbada. En cambio, el alivio era inmediato. Ya había recorrido varios hospitales. A todo lugar al que iba, los especialistas le devolvían informes pulcros que decían lo mismo, sin hallazgos. Algunos incluso sugirieron que visitara a un psiquiatra, alegando estrés o ansiedad reprimida. Imagina su angustia, vivir en un cuerpo que grita y que el mundo entero considera imaginario. La soledad del enfermo invisible es quizá uno de los tormentos más crueles que conozco. Pero cuando la escuché contar sus síntomas con tanta precisión, algo en mi memoria se activó. Había leído sobre el síndrome de fuga de líquido cefalorraquídeo. Ese líquido, que actúa como colchón protector alrededor del cerebro y la médula, puede escaparse por pequeñas fisuras en la columna vertebral. El resultado, al estar de pie, la gravedad tira del cerebro hacia abajo, perdiendo su soporte, y el dolor se hace insoportable. Al acostarse, el equilibrio se restablece y el dolor disminuye. Era exactamente lo que ella describía. Ordenamos una resonancia, dirigida con técnicas más específicas, y allí estaba, una pequeña fuga, a la altura de la región lumbar. Nada grande, nada aparatoso, imposible de detectar con las pruebas que le habían hecho antes, pero suficiente para arruinarle la vida cotidiana. En cuestión de un par de días, le practicamos un procedimiento conocido como parche hemático epidural. Su propia sangre, inyectada cerca de la fuga, selló la filtración, como si reparáramos una rueda pinchada con pegamento. El cambio fue inmediato. Recuerdo su mirada al despertar tras la intervención. Doctor, se ha ido. El dolor ya no está. Estalló en un llanto de alivio que contagió a todo el equipo. Una semana después,
volvió a dar clases en su colegio, con una sonrisa inmensa. A día de hoy, cada diciembre me envía una postal con los logros de sus alumnos. Y yo no dejo de pensar en cómo un síntoma tan peculiar casi la condena a vivir etiquetada de hipocondríaca. Este tipo de casos plantea siempre un debate en la comunidad médica. ¿Hasta qué punto debemos seguir explorando cuando las pruebas iniciales resultan normales? Existe el riesgo de sobrecargar los sistemas sanitarios con exámenes innecesarios. Pero, ¿qué pasa con esa minoría significativa de personas a las que nunca se les hace la prueba adecuada? El equilibrio es delicado y aún sin consenso. Mientras tanto, la historia de Kim prueba que la persistencia paciente y médica es un salvavidas. Los ancianos lo expresaban con su lenguaje sencillo. Si duele solo de pie, el cuerpo pide reposo. Puede sonar mundano, pero es un destello de sabiduría pragmática que resume muy bien la importancia de escuchar la diferencia entre el dolor común y uno vinculado a la postura. Y hablando de alivio, quiero contarte algo extraño. En ciertos congresos médicos se han descrito casos en los que esta fuga de líquido se detectaba no solo por los dolores, sino por cambios en el oído y en la voz. Algunos pacientes hablaban en tonos más graves, casi como si hubiesen cambiado de persona. No deja de sorprender cómo una fisura imperceptible puede reorganizar hasta la música con la que nos expresamos. Permíteme una pincelada humorística que siempre hace falta. Una vez, un paciente con síntomas parecidos me dijo: «Doctor, cuando me tumbo, estoy como nuevo». Así que pensé que la solución era trabajar todo el día en la cama, el teletrabajo al rescate. Y no pude evitar reírme, aunque también aproveché para recordarle que la cama alivia. Sí, pero solo el tratamiento sella el problema que queda. Este episodio de los dolores posturales nos enseña otra gran lección. No hay que despreciar a quienes sufren síntomas que parecen excéntricos o incomprobables. El cuerpo tiene un lenguaje más sofisticado de lo que creemos. Y, si lo escuchamos con atención, nos revela pistas que pueden marcar la diferencia entre el sufrimiento constante y la cura. Así que, la próxima vez que oigas a alguien decir «solo me duele cuando estoy de pie», no lo descartes como una exageración. Tal vez su cerebro está gritando desde lo más hondo con un código que pocos saben descifrar. Y esa frase, aparentemente absurda, puede ser exactamente la puerta de entrada a una enfermedad real que necesita respuesta inmediata. El enemigo más insidioso, el que avanza oculto sin dolor, estruendoso, ni cambios de postura, es la hipertensión arterial. Nadie la nota, nadie la escucha, pero tarde o temprano golpea como martillo paciente contra las paredes de los vasos. Por eso, se ha ganado el apodo de el asesino silencioso. Y créeme, cuando uno mira las estadísticas, justifica con creces un título tan siniestro. Uno de mis pacientes más memorables en este tema fue Hong Min Kwan, exatleta de élite, corredor infatigable en su juventud. Había ganado medallas nacionales en campeonatos de atletismo y mantenía la costumbre de hacer ejercicio casi todos los días, incluso después de retirado. Cuando le diagnosticaron hipertensión a los 47 años, pensó,
que se trataba de un error. Doctor, soy joven, corro más que mis hijos. ¿Cómo voy a tener la presión alta? Esa incredulidad es común. Muchos relacionan su buena forma física con inmunidad, pero los vasos sanguíneos no preguntan por medallas ni por récord. Min Kwan prefería pensar que podía corregirlo solo con más deporte y menos sal. Quería evitar la medicación a toda costa, convencido de que empezar con pastillas era firmar una condena de por vida. No le faltaban argumentos. Había escuchado a vecinos y amigos decir que, una vez se enganchaba a los fármacos, jamás se podía dejar. Esa desinformación es peligrosa, porque lleva a retrasar el tratamiento y deja que los vasos sufran mientras tanto. Yo le expliqué con calma. Los antihipertensivos no son cadenas, son muletas. Mientras tu presión se estabiliza y cambias tus hábitos, ellas sostienen el peso. Luego, si conseguimos progresar, podrás reducir o incluso retirar medicación. Pero si no actúas, lo que se romperá no es esa rutina, sino tus propias arterias. He comprobado que los ejemplos cotidianos ayudan. Así que le puse una imagen muy clara. La presión arterial es como la presión de aire en la rueda de un coche. Si está elevada, el neumático tarde o temprano estalla y el accidente puede ser fatal. El deportista entendió a la perfección la metáfora mecánica. Lo cierto es que la hipertensión explica un 70% de los accidentes cerebrovasculares. No mata de un golpe, sino que poco a poco va debilitando la pared vascular, preparando la tragedia a fuego lento. Y aunque se viva sin síntomas cada día, bajo esos niveles de depresión anormal, le equivale a recibir pequeños golpes en la estructura íntima de las arterias. Pero si yo me siento bien, es la excusa más común y también la más traicionera. Aquí entra una pregunta científica que sigue sin respuesta unánime. ¿Es posible que haya personas resistentes al daño de la presión arterial? Hay estudios que analizan casos de ancianos con hipertensión durante décadas y sin lesiones visibles. Quizá existen factores de protección genética, pero lo cierto es que aún no tenemos certezas. Y nadie debería confiar toda su vida en una excepción sin probar. La regla es inclemente. La mayoría de hipertensos que descuidan su tratamiento pagan un precio caro con el cerebro o el corazón. Mi paciente Hong finalmente aceptó la medicación, aunque poniendo cara de niño castigado. Le prometí, con mi toque de humor habitual, si tomas las pastillas, algún día podrás volver a presumir de récord, el récord de abuelo más longevo del barrio. Se rió, algo incrédulo. Pero lo cierto es que la broma sirvió para reducir la tensión en la consulta y en su arteria. Los ancianos ya nos lo decían. Más vale prevenir el golpe que curar la caída. Y la presión alta, en palabras de un viejo campesino que conocí, es como tener un buey escondido en el establo, silencioso, pero si se suelta, arrasa con todo. Sabiduría campesina aplicada a la biología pura. Datos extraños también rodean a la hipertensión. ¿Sabías que los niveles de presión tienden a ser más altos por la mañana, justo al despertar? La explicación está en nuestro sistema hormonal, que activa de golpe el organismo para ponernos en marcha. Por eso aconsejo a mis pacientes
tomar la medición tras levantarse, en ayunas, después de orinar y antes de desayunar. Ese número es el que mejor predice el riesgo real. Y a veces, esa simple rutina, anotada en un cuaderno, revela tendencias peligrosas que pueden corregirse antes de que sea demasiado tarde. On fue disciplinado, cambió dietas, renunció a la sal excesiva, mantuvo el deporte pero sin obsesión, y con ayuda de los medicamentos, pronto tuvo su tensión bajo control. 5 años después, pudieron retirarse los fármacos, un triunfo que no habría existido de haber esperado más, porque entonces, seguramente, ya habría pagado con su cerebro. Si alguna vez oyes que la hipertensión no duele, guarda este detalle como advertencia final. No duele hasta que duele demasiado, y puede que ese dolor final llegue en forma de trueno, de caída, de pérdida de memoria. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. Medir tu presión es tan sencillo como mirar la hora. Solo que, en este caso, el reloj no te dice si llegas tarde al trabajo, sino si todavía llegarás a ver mañana. Tras hablar de la hipertensión, como el gran asesino invisible, hay que ampliar la lente y mirar alrededor, porque rara vez camina sola. El ictus es como un huracán que necesita ciertas condiciones meteorológicas para formarse. Y esas condiciones son nuestros factores de riesgo. Hábitos, entornos, herencias silenciosas. Algunos se pueden modificar, otros no tanto, pero conocerlos es como leer un mapa meteorológico. No evita la tormenta, pero al menos nos permite abrir el paraguas antes de empaparnos. Empecemos por el primero y más evidente, el tabaco. Si alguna vez alguien duda de su impacto, le cuento este simple dato. Fumar duplica o incluso cuadruplica el riesgo de sufrir un ictus. Cada calada es como lanzar ácido invisible en el revestimiento de los vasos sanguíneos, debilitándolos poco a poco. Y, sin embargo, todavía hay quienes dicen, yo fumo poco, solo socialmente. Como si 2 martillazos fueran inocuos, porque no llegan a 10. Lo irónico y trágico es que ni siquiera existe un nivel seguro. Cada cigarrillo cuenta en dirección equivocada. Otro acompañante habitual es el alcohol en exceso. Durante años, la ciencia flirteó con la idea de que pequeñas dosis de vino tinto podían tener beneficios cardiovasculares, y aún hoy, hay quien defiende con pasión esa teoría. El debate sigue abierto. Algunos estudios la avalan, otros la contradicen. Lo cierto es que las dosis mínimas no están tan claras, pero lo que sí sabemos es que el abuso crónico es devastador. Claro está, la frontera entre la copa ocasional y la rutina peligrosa es más difusa de lo que queremos admitir. Al final, lo que en sobremesa parece un placer inocente puede convertirse en un combustible para la tormenta cerebral. La dieta es el tercer gran arquitecto del riesgo. Sal en exceso, azúcares procesados, grasas saturadas. Puede sonar como un menú de fiesta, pero en realidad es una bomba a largo plazo. En cambio, cambiar a frutas, verduras y equilibrio real en la alimentación baja el riesgo de ictus entre un 20 y un 30%.
Y lo curioso fue que, aunque llevamos siglos hablando de la importancia del pan y el aceite de oliva en las culturas mediterráneas, solo ahora comenzamos a reconocerlo oficialmente como medicina preventiva. Como me dijo una anciana de Córdoba, nosotros no sabíamos de antioxidantes, sabíamos de ensaladas bien aliñadas. Y mira, aquí sigo a los 92 años. El ejercicio cierra el círculo de los 4 jinetes. No hablamos de entrenar como un atleta olímpico, sino de caminar, nadar, mover el cuerpo con regularidad. El sedentarismo mata más de lo que pensamos, porque convierte las arterias en tubos rígidos y facilidad para que la sangre se apelotone en forma de coágulos. La paradoja es que nunca hubo tanta gente con gimnasios pagados y tanta inactividad real. Inscribirse no salva a nadie. Moverse sí. Te comparto un detalle rarísimo que siempre enseño a mis estudiantes en clave de curiosidad. Se ha investigado incluso la conexión entre la contaminación del aire y el riesgo de ictus. Algunas partículas suspendidas parecen inflamar las arterias y predisponer a eventos cerebrovasculares. Es algo que aún se estudia, pero plantea una reflexión inquietante. Puede que no solo vivamos con riesgo por lo que comemos o hacemos, sino también por lo que respiramos cada día sin querer. Todo esto, claro, genera debates de sobremesa y de congreso. ¿Cuánto del riesgo es realmente modificable? ¿Y cuánto está ya escrito en nuestros genes? Una corriente científica insiste en que, haga lo que uno haga, los antecedentes familiares pesan irremediablemente. Otros sostienen lo contrario, que el estilo de vida puede silenciar en gran parte a la genética. La verdad, como siempre, probablemente esté en el medio. Pero algo sí es incuestionable. Llevar hábitos saludables nunca empeora las probabilidades. Y la sabiduría de los mayores. Aquí me viene a la mente un abuelo que vi en consulta rural. Traía un fajo de cajetillas vacías y las dejó sobre mi mesa. Aquí tiene mi herencia, doctor. Las tiré todas ayer. He decidido que ver crecer a mis bisnietos vale más que fumar como chimenea. Esa escena me pareció casi ceremonial. Y cuando lo visité, 3 años después, en un chequeo, aún reía al contarlo. La vejez enseña a escoger lo que de veras importa. El humor también tiene hueco en este tema. Una vez, en una charla, hablé de los riesgos del sedentarismo. Un joven levantó la mano. Doctor, yo muevo mucho el dedo gordo con la consola. ¿Eso cuenta como deporte de alto rendimiento? Me reí y le respondí. Cuenta como campeonato de pulgares, pero tus arterias necesitarán más movimiento. El auditorio estalló en carcajadas. Y seamos sinceros, si logramos que la gente recuerde esa broma y, de paso, dé un paseo extra, entonces el chiste ya salvó algo en la práctica. Para terminar esta sección, quiero que imagines tus hábitos diarios como pequeñas piezas de dominó. Ninguna por sí sola parece que pueda derribar nada importante, pero juntas, en cadena, tienen fuerza para derribar una vida entera. Del mismo modo, cada elección saludable, dejando el cigarro, midiendo la presión, caminando media hora, es una pieza salvada, sostenida en pie, y esa suma
construye un muro muy real contra el ictus. Entre tanto dolor y advertencias, también existen milagros que me recuerdan por qué sigo creyendo en la obstinación de la vida. El caso de Lee Yun-ji, una mujer de 37 años que llegó al hospital en coma, es para mí uno de esos relatos imposibles de olvidar. Lo curioso es que, dentro del dramatismo, su historia se transformó en una sinfonía de esperanza. Yun-ji no sabía que estaba embarazada de pocas semanas. Aquella mañana, mientras limpiaba su casa, cayó desplomada de repente. El escáner reveló un aneurisma roto con sangrado masivo, y su cuerpo entró en un estado de inconsciencia profunda. Para cualquiera, ese resultado hubiera sonado como sentencia definitiva. Para nosotros, el equipo médico, lo fue casi. Extubar, dejarla ir, pero la familia, entre lágrimas, pidió un último esfuerzo. Salve lo que pueda, aunque sea solo al bebé. Y esa súplica cambió nuestro rumbo. Decidimos arriesgarnos en una cirugía de 8 horas, al filo de la navaja. No negaré que la operación fue un suplicio emocional. El aneurisma estaba en una zona complicada, rodeado de tejidos vitales. Cada movimiento era como operar con dinamita en las manos. Pero al final, con una mezcla de técnica, temblor de nervios y acaso suerte, logramos sellar la lesión. El monitor cardíaco, persistente, se mantuvo fiel. Sin embargo, tras la operación, Yun-ji no despertaba. Pasaron días, pasaron semanas, y el silencio en la UCI se volvió un murmullo lúgubre. La familia, en un gesto que me pareció sublime, traía cada noche pequeños altavoces con el latido fetal grabado. Querían que, aunque inconsciente, ella escuchara la presencia de su hija en gestación. El día 17 ocurrió lo increíble. Yun-ji abrió los ojos y balbuceó: «¿El bebé?». Su primera frase, un puente directo hacia la esperanza. A partir de ahí, comenzó un proceso largo y titánico de rehabilitación. Ejercicios para mover los músculos, terapias para recuperar palabras perdidas, lágrimas de frustración, seguidas de pasos pequeños, pero seguros. Pasaron meses antes de que pudiera levantarse y caminar sin ayuda. Mientras tanto, la barriga fue creciendo, señal inequívoca de que la vida insistía en abrirse paso. Y llegó el día. Semana 38. Cesárea programada. Una niña sana, con pulmones que chillaban como trompetas, apareció en la sala. El llanto de la madre y de la hija se mezcló con el de medio quirófano. Hoy, cuando Yun-ji visita mi consulta, lo hace siempre con la pequeña de la mano. Me enseña dibujos del colegio, me cuenta travesuras y sonríe con una serenidad que difícilmente te describe. En su primera revisión, me dijo: «Doctor, yo era la que iba a morir. Ahora soy la que enseña a vivir». Y esa frase rebotó en mi interior como un himno inesperado. Este tipo de milagros despierta debates intensos en la comunidad científica. ¿Hasta qué punto podemos, o debemos, arriesgar con una paciente en coma profundo? Hay quienes opinan que prolongar la lucha en tales escenarios es inútil. Otros, entre los que me incluyo, pensamos que mientras haya un soplo de posibilidad,
merece intentarse. No todos los finales serán felices, pero si nunca peleamos, el resultado será siempre la derrota. Hay también en esta historia un eco de sabiduría ancestral. Mientras se escuche un latido, hay esperanza, decía una abuela coreana a la que entrevistaron años después. Una frase sencilla que concentra siglos de experiencia campesina y familiar, y que en este caso se convirtió en guía. El pequeño latido fetal fue la brújula que nos llevó a salvar no solo a una niña, sino también a su madre. Un detalle curioso surgió durante la rehabilitación. En los primeros meses, Yoongi hablaba mezclando varios idiomas que había estudiado de joven, como si su cerebro hubiera reordenado las fichas de los recuerdos. Era fascinante y extraño escuchar cómo pasaba del coreano al inglés en frases inconexas. Los científicos seguimos sin descifrar del todo por qué el cerebro se aferra a ciertas rutas lingüísticas cuando lucha por sobrevivir. Pero lo que sí sabemos es que, poco a poco, las conexiones se reasignan y la claridad regresa. Y, como suelo procurar, un toque de humor en una de sus sesiones de rehabilitación, cuando por fin logró caminar 10 pasos sin caerse, Yoongi soltó jadeando: «Doctor, yo antes corría detrás del autobús, ahora con llegar al sofá ya celebro». Nos reímos con ganas, y ese instante de ligereza nos recordó que progresar, aunque sea en miniatura, ya es un triunfo monumental. Así quedó escrita la historia de una mujer que rozó la despedida, y que sin embargo regresó para enseñar a su familia y a todos nosotros que la vida tiene una obstinación sorprendente. Esa niña, que ahora dibuja soles amarillos en las consultas, es testimonio de ello. Y cada vez que entro al quirófano, la memoria de ese caso me recuerda que nunca debo dar por vencido a un cuerpo hasta que todo, absolutamente todo, haya sido intentado. Hemos llegado al punto que muchos esperaban desde el inicio de esta larga narración nocturna. La rutina sencilla, el método de 5 minutos que llevo practicando desde hace más de 40 años y que recomiendo a mis pacientes como ritual cotidiano. Es casi como una receta de cocina, pero en lugar de preparar un guiso para el estómago, prepara el camino silencioso de la sangre hacia el cerebro. El primero de estos pasos es tan banal que algunos levantan una ceja cuando lo escuchan. Al despertar, bebe un vaso de agua, no un café cargado, ni un refresco frío, simplemente agua, a temperatura ambiente. Piensa en tu sangre como una sopa que ha estado toda la noche reduciéndose. Está más espesa, menos fluida. Ese vaso de agua es como añadir caldo nuevo. Ayuda a que el líquido se deslice por las arterias, disminuyendo la probabilidad de coágulos. Un gesto tan nimio, repetido cada mañana, es un auténtico seguro de vida. El segundo paso exige solo unos segundos más. Respiraciones profundas. Inspira, contando hasta 5. Mantén 2 segundos. Y suelta el aire despacio hasta 10. Repite 3 veces. El efecto puede parecer mínimo, pero tu sistema nervioso responde expandiendo las arterias y estabilizando la presión arterial. Algunos pacientes me han dicho que sienten, literalmente, cómo su pecho se descarga y la tensión
de los hombros desciende. La ciencia confirma lo que la intuición siempre supo. Respirar lento es apagar incendios internos. El tercer paso es la caricia olvidada de nuestras orejas. Masajear suavemente los lóbulos y el pabellón durante 1 minuto activa terminaciones nerviosas conectadas con vasos que irrigan al cerebro. Nada místico, pura fisiología. La estimulación favorece la circulación, despierta áreas cerebrales y además, reconozcámoslo, genera una sensación curiosamente agradable. Y si a alguien le provoca risa hacerlo, tanto mejor. La risa es medicina doble. Luego viene la gimnasia de los pulgares. Mi preferida. Junta el pulgar con el índice, luego con el medio, luego con el anular y finalmente con el meñique. Repite la secuencia unas 20 veces. Puede que cueste al principio, pero este pequeño ejercicio activa la corteza motora fina, zonas del cerebro implicadas en movimientos complejos. Es como darle un suave gimnasio diario al órgano más importante que tenemos. Para quienes quieren añadirle un reto, siempre recomiendo hacerlo con los ojos cerrados, aumentando la concentración. Y quizá el más poderoso y el más olvidado, reír. Aunque sea forzado, dedicar al menos 1 minuto al día a reír con ganas, incluso sin motivo. La carcajada dilata arterias, reduce hormonas de estrés, aumenta los niveles de endorfinas, y lo subrayo con convicción. La risa no es un entretenimiento, es una intervención terapéutica al alcance de todos. Yo, lo confieso, a veces miro vídeos absurdos de animales para cumplir con mi cuota diaria. Entre salvar cerebros y escuchar a mis pacientes, procuro también salvar mi propio ánimo. Esto, en total, no te lleva más de 5 minutos. Y, según estudios combinados de universidades como Harvard y Kyoto, puede reducir el riesgo de ictus hasta en un 60%. Suma este ritual a los pilares clásicos de prevención. Controlar la presión arterial, mantener el colesterol bajo control, no fumar, beber con moderación, ejercitarse. No hay magia, hay consistencia. Además de estos hábitos, debes aprender el acrónimo FAST, rápido en inglés. F de face, cara. Pide a la persona que sonría. Si un lado se cae, alarma. A de arms, brazos. Solicita que levante ambos brazos. Si uno cae, alerta. S de speech, habla. Escucha si arrastra palabras. Si no consigue repetir frases sencillas. T de time, tiempo. Cada minuto es vital. Llamar inmediatamente a urgencias. Este código salva miles de vidas. Y a veces me gusta transformarlo en broma para que se grabe mejor. Fast, arms, speech, uptime. Y si no recuerdas el inglés, piensa en que tu cara, tus brazos y tu voz son relojes. Si alguno se desajusta, llama corriendo. Así hasta los nietos adolescentes de los pacientes lo recuerdan. Lo maravilloso de estos 5 minutos es que se convierten en un ritual íntimo. El vaso de agua con la luz de la mañana. La respiración, como un pequeño mantra. Las orejas, recibiendo atención. Los dedos, conversando entre sí como viejos amigos. Y finalmente, la risa que ilumina. 5 minutos que reprograman tu día entero.
Un anciano que practicó esta rutina durante una década solía decirme: me siento como un árbol bien regado, con raíces firmes y ramas flexibles. Tal vez sea poético, pero es exactamente lo que buscamos. Cuerpos que resistan los vientos de la vida con dignidad. Y, como toque ligero, te confieso mi secreto. Algunas mañanas, cuando estoy especialmente cansado, hago las respiraciones y enseguida me viene un ataque de hipo. En lugar de interrumpir, lo convierto en risa automática. Resultado: me ahorro un paso del ritual. Si la vida te da hipo, aprovéchalo como terapia. No olvides nunca que la prevención no necesita alta tecnología ni largos discursos. Necesita constancia. 5 minutos bastan para honrar a tu cerebro, ese órgano testarudo que guarda nuestras memorias, nuestras palabras y hasta las tonterías que contamos en sobremesa. Es nuestro deber cuidarlo a diario. Al terminar este largo viaje, quiero que imagines, una vez más, la escena con la que lo comenzamos. Cada 18 minutos, alguien sufre un ictus, pero ahora tienes herramientas, no solo miedo. Y quizá, si mañana al despertar bebes tu vaso de agua, respiras hondo, masajeas tus orejas, haces tu gimnasia digital y sueltas una risa sonora, hayas puesto un ladrillo sólido entre tu vida y esa estadística sombría. Si has llegado hasta aquí, permíteme bajar el ritmo. Tras horas de historias, cifras y ejemplos, toca descansar. Imagina que las luces de la sala se difuminan lentamente, que las palabras se vuelven suaves como brisa nocturna, y que el murmullo del ventilador acompaña como un colchón de aire tibio. Hemos atravesado relatos de pérdidas dolorosas, pero también vislumbrado resplandores de esperanza. Un abuelo disciplinado que se salvó por actuar deprisa. Una maestra liberada de un dolor incomprensible. Una madre que volvió de la oscuridad para abrazar a su hija recién nacida. La lección que atraviesa todas esas vidas es simple y contundente. El cuerpo avisa, a veces con un trueno insoportable, otras con un dolor terco que varía con la postura, y otras sin decir palabra, más allá de un número silencioso en un tensiómetro. Es nuestra responsabilidad escuchar, no minimizar, no relegar esas señales al fondo de la agenda. La medicina es conocimiento, sí, pero también es voluntad. La voluntad de actuar a tiempo, de exigir pruebas, de cambiar hábitos, de beber agua, de caminar, de reír. La voluntad, en definitiva, de no entregar nuestra biografía a la casualidad, porque cada minuto cuenta, y cada día que retrasamos una decisión saludable es un grano más en el reloj de arena de nuestro cerebro. Así que ahora, en la penumbra tranquila de la noche, piensa en tu vaso de agua para mañana, en tu primera respiración profunda. Son 5 minutos que pueden darte años enteros. 5 minutos para ti, para los tuyos, para las risas que aún no has compartido y las memorias que todavía debes crear. Que el descanso te sea ligero, que el sueño te proteja y que la vida, bien cuidada, te regale más amaneceres plenos. Fin del guión. Buenas noches.